Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenida a esta conexión global de Telesur. Soy Janet Pérez Moya. Qué gusto informarle a esta hora y presentarle las informaciones más importantes en América Latina, el Caribe y el resto del mundo. Así comenzamos. El Senado de Colombia debate este miércoles la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano. En Argentina se lleva a cabo la tercera Asamblea Continental de ALBA Movimientos en la ciudad de Buenos Aires, con la participación de al menos 150 delegaciones de organizaciones sociales y políticas. Siria denuncia que países occidentales deben rendir cuentas por sus crímenes en el país árabe. Gobierno ruso a través de estatal petrolera Gazprom suspende suministro de gas a Bulgaria y Polonia por impagos, mientras otros 10 compradores de gas ruso en Europa adelantan transacción en monedas rusas. El número 3 del ranking mundial, Alexander Zverev, quedó eliminado en su debut en casa en el torneo de Múnich. En deportes le contamos. Y en el segmento de cultura les contamos que ya anunciaron el regreso del festival de Summer Stage de Nueva York, con centenares de presentaciones musicales gratuitas. El Senado de Colombia debate este miércoles la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, por su responsabilidad en la operación militar que dejó al menos 11 muertos en Putumayo. Hernán Tobar desde Bogotá nos amplía la información a esta hora. Hernán, nos vamos contigo. Buen día, compañero. Pues no estoy... Hernán. No tengo nada. Sí. Hernán Tobar desde Bogotá a esta hora nos amplía la información. Hernán, estamos dándole seguimiento a esta moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, implicado en los casos de Putumayo, acusado de falsos positivos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Si nos escuchas ahora, compañero, adelante. Janet, un saludo para usted y para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur en América Latina y el mundo. Efectivamente, ayer se realizó esta moción de censura al ministro de Defensa, Diego Molano, donde se presentaron por parte de los citantes, de los representantes a la Cámara, pruebas que dan cuenta de varias irregularidades en esa operación militar que el ministro defiende, que las fuerzas militares defienden, que el presidente defiende, pero que el día de ayer pues quedó desvirtuada. Hubo presencia de víctimas que dijeron que hubo manipulación de la escena del crimen, que lo que allí hubo fue una masacre, que lo que allí hubo fue la representación de los falsos positivos en el país. Lo que pasó allí fue la presencia de los militares que atacaron sin piedad a las personas que se encontraban realizando actividades culturales, actividades deportivas. Esto para recoger algunos procesos económicos, algunos elementos económicos para en beneficio de la vereda del Alto Remanso, allí en el municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo. Pero, ¿cómo se desarrolló este debate? ¿Qué dijeron las víctimas? ¿Cuáles fueron las pruebas que mostraron los citantes, los representantes de los partidos de oposición en el Congreso colombiano ayer, en plenaria de la Cámara de Representantes? Para entender esto, pues hemos elaborado para ustedes el siguiente informe. En la Cámara de Representantes se desarrolló el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, por un operativo militar que dejó el asesinato de 13 civiles. Durante la audiencia, los congresistas citantes que pertenecen a los partidos de oposición dieron cuenta de más irregularidades tras el operativo del pasado 28 de mayo en el departamento del Putumayo. En nuestro poder están las actas, digamos, de manipulación de los cuerpos que hace el CTI, la Policía Judicial, y se evidencia en las 11 actas que efectivamente los 11 cuerpos fueron manipulados, tanto así que colocaron los 11 cuerpos de igual manera, alterando gravemente la escena del crimen. Pero adicionalmente también tenemos la información por parte de la ciudadanía y fotos donde se evidencia cómo el cuerpo, por ejemplo, del menor de edad de Brian tiene 3 posiciones diferentes antes de descolocarle el fusil y el chaleco por parte del ejército.
En este escenario estuvieron presentes representantes de las 200 familias que resultaron víctimas por el operativo militar, del cual resultaron personas fallecidas, heridos, desplazados, desaparecidos, además de padecer la estigmatización impuesta por el gobierno y las fuerzas militares. Para que ustedes en una publicación que hicieron que es alias Dayana, no, ella es Ana Sarria, que es mi nuera, que murió junto con mi hijo, que era el presidente de la Junta de Acción Comunal. Por eso yo les doy la cara a ustedes aquí, así quede señalado, porque yo sé que estoy corriendo peligro. Las comunidades campesinas e indígenas afectadas afirmaron que son víctimas de una política de guerra que infringe el derecho internacional humanitario. Al gobernador de nuestra comunidad lo asesinaron a sangre fría, porque el gobernador parecía impactado, unas balas en las piernas, y llegaron los militares, él les pedía auxilio. ¿Qué hicieron? Lo mataron vilmente a él ahí, cuando les pedía ayuda. No lo podemos llevar. Desde las toldas políticas aliadas al gobierno se defendió la operación militar y aseguraron que fue legítima. Esta fue una operación legítima contra el narcotráfico, contra las disidencias y los grupos criminales que tienen asolados los territorios de Colombia. Había una alerta temprana que obligaba a las autoridades a intervenir o de lo contrario sufrir las consecuencias por no actuar cuando esa población requiere respuestas. El ministro de Defensa también deberá asistir a un debate de control político en la plenaria de Senado. Por su parte, los representantes de la Cámara, luego de esta sesión, tendrán un máximo de 10 días para realizar la votación, con el fin de determinar si el ministro se mantendrá o no en su cargo. Precisamente, según las víctimas, hay miedo, hay zozobra, hay temor precisamente por las acciones que se han recrudecido en sus territorios. Y es precisamente esa conflictividad de los territorios que ha generado una caravana, una movilización por parte de diferentes sectores de la sociedad, sobre todo de esos territorios afectados por el conflicto, que han llegado aquí a Bogotá para expresar lo que está sucediendo en temas relacionados con el conflicto y la guerra precisamente en algunos territorios. Pero para que nos hable más de esta situación, tenemos a Jimmy Moreno. Él es representante del Congreso de los Pueblos, una de las asociaciones que está haciendo presencia en esta movilización. Cuéntenos un poco, Jimmy, en qué consiste esta actividad, por qué se hace y qué es lo que está pasando en los territorios. Bueno, primero que todo, pues saludamos al canal Telesur por acompañarnos, por ser parte también de este sueño de construcción de nuestra América. Pues precisamente los pueblos indígenas, afros, campesinos, los sectores sociales y populares han venido desarrollando una iniciativa que estamos llamando Emergencia Humanitaria, que tiene como fin pues no solo denunciar y visibilizar la situación que hoy estamos viviendo en los territorios ante el incremento de la guerra, ante el incremento también del terrorismo de Estado, pues que se ha venido viendo en el país nuevamente por medio de esas ejecuciones extrajudiciales, esos operativos militares pues que no respetan ni siquiera el DIH y toda esta situación, ¿cierto?, económica, de fortalecimiento de ese modelo de despojo que se viene cada día fortaleciendo más en los territorios. Vemos que efectivamente el Estado colombiano no está haciendo nada. El gobierno nacional no responde, ¿cierto?, a los llamados que están haciendo las comunidades y en ese sentido decidimos empezar a generar unas caravanas, ¿cierto?, que hoy nos encontramos acá en Bogotá para visibilizar lo que estamos sufriendo en las regiones, en los territorios, pero también para visibilizar nuestra apuesta política en el marco de cómo los pueblos nos pensamos resolver y ayudar a ayudar un poco en términos de la permanencia de las comunidades en los territorios. Por eso hay una gran presencia de guardias indígenas, campesinos, cimarrones, con mecanismos propios de autoprotección, de autocuidado de las comunidades. Vamos a seguir fortaleciendo estas dinámicas de gobiernos propios, ¿cierto?, que vemos que son los mecanismos que evidentemente nos van a permitir fortalecer la organización popular y fortalecer también pues la defensa misma de las comunidades y los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, la emergencia humanitaria busca como esa idea, ¿cierto?, visibilizar, denunciar, pero lanzar nuevamente al país la necesidad de encontrarnos los pueblos para defendernos de esta situación tan compleja que hoy estamos viviendo y que efectivamente pues el Estado colombiano está cumpliendo un papel muy fuerte en términos de ser victimario de las comunidades. ¿Hay muerte en los territorios, asesinato en los territorios? Jimmy, ¿qué está pasando? Sí, es una situación muy difícil, la militarización cada día es más fuerte.
una militarización que no comprendemos porque precisamente esos territorios que tienen una gran concentración de fuerza pública son donde más asesinan líderes, donde más se desplaza, donde mayor confinamiento tienen las comunidades, pero también donde mayor presencia en este momento tiene el paramilitarismo en el país, que estamos viendo efectivamente que esa connivencia que se tenía no se ha roto, ¿cierto? Y que por el contrario se ha venido fortaleciendo, no solo con la fuerza pública, sino también con los sectores económicos y políticos que les interesa y que están de acuerdo con defender ese modelo de despojo y muerte corrupto, mafioso que se está desarrollando en el país. Entonces, en ese sentido creemos que no podemos quedarnos callados, no podemos decir no a la movilización, sino por el contrario reactivar nuevamente la toma de las calles, la toma de las carreteras para levantar una voz en defensa de la vida, en defensa de la libertad y en defensa de la permanencia de las comunidades en los territorios. Normal. Y por su participación en Telesur son cerca de 1.500 líderes y lideresas, representantes de por lo menos 100 movimientos sociales que están haciendo presencia aquí en Bogotá en esta emergencia humanitaria. Esto se vive en los territorios, por eso han llegado hasta la capital de la República para exigir respeto a la vida en los territorios que están azotados por la violencia, por la presencia del paramilitarismo, como lo decía nuestro entrevistado, por la presencia del ejército que tampoco respeta las vidas humanas. Nosotros seguiremos muy atentos al desarrollo de esta información y al desarrollo pues de esta emergencia humanitaria declarada por diversos sectores sociales, campesinos, indígenas en Colombia. Seguimos muy atentos también desde acá, compañero. Muchísimas gracias por actualizarnos y conversamos más sobre este tema con Alfonso Insuasti. Él es docente, nos acompaña, investigador de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, coordinador de la Red Interuniversitaria por la Paz, Red y Paz, y también integrante del Grupo Autónomo Cabilando. Muy bienvenido a la señal de Telesur. Es un gusto saludar. Janet, muchas gracias por la invitación. La congresista Catherine Miranda decía ayer en la Cámara de Representantes, donde se debate esta moción de censura contra Diego Molano. Le pregunto a Molano cuántos hombres, mujeres embarazadas y niños asesinados necesita usted en su hoja de vida para que asuma la responsabilidad y renuncie a su cargo. Y ahora remito esta pregunta a usted. ¿Cuándo se podrá ver una esperanza de justicia y lo que exigen desde la oposición, y es que finalmente Diego Molano renuncie a su cargo, teniendo en cuenta también que no es la primera vez en muy poco tiempo de mandato que enfrenta una moción de censura? Sí, aquí hay que resaltar varios asuntos. Uno, que esta es la tercera moción en menos de un año que se realiza contra el ministro Molano. Dos, que estamos ante una fractura ética profunda del Estado e incluso diría una fractura del Estado colombiano. Un Estado que decidió hacer uso del falso positivo como una política de gobierno. Y es desafortunado. Estamos hablando de la configuración de un crimen de guerra en el caso concreto que motivó la moción de censura. Un crimen de guerra porque se violaron y se vulneraron, y hay evidencia suficiente, los principios del derecho internacional humanitario: protección, distinción, precaución, por solo poner tres de los principios que se vulneraron. Allí dicen que se atacó un objetivo legítimo, pero si vamos a la norma y vemos que si había en el sitio personas armadas y en disposición de combate, no lo había. A lo que había era una reunión de la sociedad, de la comunidad. Ya está muy claro que estamos hablando de una violación a los principios internacionales y de un crimen de guerra. Zapateiro incluso lo dice en una de las entrevistas que ofreció un canal nacional, que los militares no iban con prendas militares, iban con unas sudaderas. Es decir, hay una cantidad de elementos probatorios. El registro forense lo dice, hubo manipulación de las personas que fallecieron en este lamentable hecho. Entonces aquí ya estamos ante una flagrante violación al DIH y un crimen de guerra, y que tendrán que responder tanto el ministro como quien dio la orden más arriba, que es el presidente. Entonces tenemos un quiebre ético y un quiebre del Estado. Curiosamente, Janet, ayer también se realizó en paralelo la JEP, la audiencia de militares reconociendo la ejecución de falsos positivos en el Catatumbo. Y ellos lo dijeron muy claro, pareciera que se hablaran los dos escenarios. Le decían, era una organización criminal encargada de dar positivos, de dar resultados, de incrementar las bajas.
y para eso se generó todo un dispositivo criminal dentro del ejército y dentro de la institución para poder generar esas bajas falsas y esos civiles asesinados. Allí hay un elemento importante para hacer la relación. Y otro elemento que también salió esta semana y que lo comunicó la JEP, está reconociendo que más de 5.700 personas pertenecientes al partido de la Unión Patriótica fueron asesinadas por el Estado y por esa articulación del Estado, del ejército y paramilitares. Entonces, ¿qué decir frente a eso? Estamos ante un Estado que tiene que reconfigurarse, un Estado que tiene que transitar de su profunda crisis y generar un cambio, ojalá en un próximo gobierno de otro talante. Pero porque, Alfonso, también le pregunto, Molano insiste una y otra vez en la legalidad de sus acciones, vemos etiquetas en su cuenta en redes sociales como por ejemplo yo le creo a mis soldados, ha dicho hace unas horas la mayor amenaza de Colombia es el narcotráfico, la operación, refiriéndose a la operación de Putumayo, fue para proteger a los putumayenses y a todos los colombianos. Le pregunto entonces, ¿hay un convencimiento de impunidad por parte de los poderes políticos del Estado? Así lo estamos viendo en esta postura a contracorriente ante tantas pruebas que se están presentando ayer en la Cámara de Representantes, un debate que continúa, y también lo que sucedía paralelamente en Ocaña, donde se reconocía que sí se cometían falsos positivos como crímenes de Estado. ¿Hay un convencimiento de impunidad? Hay una impunidad total y es desafortunado porque el Estado, como le decía ahora, optó por el falso positivo como su política de gobierno. Y estamos diciendo, mañana se cumple un año del paro, del 28 de abril del paro, que derivó pues en una movilización social fuertísima por el cansancio y la asfixia social en la que estamos, y esa movilización generó una reacción militar violenta, una reacción policiva violenta. Y ¿cuántas personas han sido procesadas? ¿Cuántos han sido tramitados? Es decir, si vamos a la historia reciente, estamos hablando que este gobierno se ha aliado con una cúpula militar, la ha protegido y ha validado las acciones criminales, generando una impunidad ramplona, rampante, que daña las sociedades, degrada las sociedades. En eso estamos, pero hay que seguir en la lucha jurídica, en la lucha política y la lucha desde las organizaciones y movimientos sociales para poder darle una vuelta a esta situación. Efectivamente, estamos ante no solo la impunidad, sino el cinismo. Es vergonzoso cuando uno escucha la manera como se refieren a las poblaciones, criminalizan, señalan sin ningún juicio previo y condenan a las comunidades campesinas y menos favorecidas solo por serlo, por estar en el territorio en donde existe alguna disputa, o por petróleo, o por carbón, o por cobre, o por algún mineral, o hay una riqueza detrás. Entonces hay una disputa y una manera de proceder del Estado que es abiertamente ilegítima, pero que está amparado desafortunadamente por un gobierno que respalda la impunidad total. Alfonso, muchísimas gracias por su tiempo, por sus consideraciones para Telesur, por ayudarnos a entender desde el resto de Latinoamérica qué situación política está viviendo Colombia, especialmente a 2 meses para celebrar comicios presidenciales. Nuestro abrazo para usted y muy buena jornada. Muchas gracias.